Wade in the water, come on and wade. Martin Luther King nace en 1929 en Atlanta, Georgia. Se graduó en teología y filosofía. Durante sus estudios descubre a Gandhi y queda fascinado con la idea de la no violencia. Como pastor bautista, más que un pensador, fue un hombre de acción. Su actividad social se desarrolló durante los años 50 y 60 del siglo pasado, años en los que en los democráticos Estados Unidos de América existía un duro régimen segregacionista que mantenía a las personas de color al margen de la sociedad. En todos los lugares públicos, incluso los medios de transporte, tenían zonas reservadas, no gozaban de los mismos derechos civiles que los blancos y sus salarios eran más bajos. En general, relegados en barrios gueto, vivían envueltos en una venenosa atmósfera de violencia y discriminación. En 1954, King se traslada a Montgomery, en Alabama, y es allí donde comienza su actividad político-social, poniéndose a la cabeza del movimiento de protesta contra la segregación racial en los medios de transporte público de la ciudad. La chispa que encendió la protesta fue la detención de la señora Rosa Parks, que se sentó en un autobús en un lugar reservado para personas blancas y se negó a abandonar el asiento. La población negra de Montgomery boicoteó los medios de transporte. La protesta duró más de un año y las personas de color de Montgomery demostraron una gran convicción, permanencia y madurez, poniendo en práctica las ideas de Martin Luther King. No violencia, no responder a las provocaciones que fueron de todo tipo. Martin Luther King fue arrestado y condenado, sufrió amenazas y atentados, se efectuaron arrestos en masa, las autoridades y los medios de difusión daban noticias falsas para tratar de dividir el movimiento. This is the way that we will get out of this dark night of oppression and make of this nation a better nation. It means that we can stand up, allow the opposition to know that we will not accept injustice. We will stand up against it with our lives, but we will never stoop down to the level of violence and hatred. And we will come to that point when we will be able to convince him that a new world is emerging. Después de un año de protestas, la Corte Suprema declaró ilegal el segregacionismo en los medios de transporte. Las reacciones a la decisión de la Corte Suprema fueron muy violentas, entre ellas las manifestaciones del Ku Klux Klan, pero las respuestas del movimiento fueron también fuertes y decididas. We feel also that one of the great glories of American democracy is that we have the right to protest far right. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. Even if we have to receive violence, we will not return violence. El movimiento de los negros se había difundido también entre los estudiantes. No colaboración, manifestaciones de protesta, sentadas, eran los métodos más usados contra el segregacionismo. Un objetivo importante era la obtención del voto real para la población de color. Martin Luther King continuó sufriendo una serie interminable de abusos que iban desde arrestos injustificados hasta amenazas y atentados. Finalmente se comenzó a negociar y se llegó a los primeros acuerdos para abolir el segregacionismo. Las luchas se difundieron también en los estados del norte, culminando en 1963 en la Marcha de Washington, donde Martin Luther King dio su famoso discurso "Yo tengo un sueño". I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that
My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today